Ya estuvo mi presentación. A ver. No se oye, ¿no? ¿Sí? Total, vamos. Ah. ¿Ahora sí? No. Yo creo que no. ¿Y vosotros? Está enorme. Hola. No sé Este ni. sí. Ese sí, ¿no? ¿Tú lo quieres este? Sí. No, pues bueno. Vale. Nos vamos intercambiando. No es la medida sanitaria más adecuada. Bueno, Pero la bueno. mascarilla. Bueno. Pues buenas tardes a todos y a todas. No se oye. Ya. Pero más cerca. Me voy a quitar la mascarilla un momentito, Sí. ¿vale? A lo mejor. Sí. Ay. Y esto de los pendientes enganchados también tiene. Bueno. A ver. Nos quitamos la mascarilla. Yo creo que sí, para cuando leí. Decía, ¿ahora qué tal? ¿Sí? Bueno, decía que buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a la nueva sede del Ateneo de Granada. Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento y de enhorabuena a todos los que somos miembros del Ateneo. Pero en particular quiero poner en valor el trabajo extraordinario que ha hecho nuestro presidente, Jesús Ambel, que con su tesón, con su habilidad, ha conseguido esta nueva sede, una sede estable y digna para nuestras actividades. Que llevamos desarrollando mucho tiempo con sede, digamos, inestable y muy itinerante. Han trabajado en la puesta a punto de esta sede no solo él, sino toda la junta directiva. También, gracias a ello, hoy estamos aquí. La inauguramos precisamente el lunes pasado, ¿no? Después de ese agradecimiento y de ese reconocimiento a nuestro presidente y a toda la junta directiva del Ateneo, quisiera también, antes de entrar en la materia que hoy nos trae aquí, hacer un recordatorio, una mención especial al día que hoy celebramos. Es el 25 de noviembre, como sabéis, el Día Internacional de lucha o de combate, de eliminación de la violencia contra las mujeres. Y hoy precisamente se desarrolla en Granada, en toda España y en Granada también, obviamente, una manifestación para, digamos, manifestar nuestro apoyo a esa causa. Bueno, la programación del Ateneo se hace con muchísima antelación de sus actividades y bueno, no tuvimos la perspicacia de darnos cuenta de que había esa coincidencia, de que se producía ese solapamiento. Por eso han coincidido la fecha de esta actividad, de esta mesa, con el 25N. La causa de la lucha del combate contra la violencia de género en todas sus manifestaciones es una causa con la que el Ateneo se siente muy próxima, el Ateneo como institución y todas sus socias y socios. Por tanto, hoy no estamos en cuerpo en esa manifestación, pero sí estamos en espíritu, en alma, en las calles de Granada en ese sentido. Bien, dicho esto, voy a hacer una breve presentación del tema que hoy nos trae aquí y para el que tenemos a 5 ponentes, tenemos otra ponente entre el público también que va a intervenir después, a 5 ponentes, digamos, de sesión, ¿no? ¿Por qué traer este tema al Ateneo? Bueno, considerábamos que somos conscientes de que hay un debate social sobre el dilema legalización o mantenimiento de la prohibición del cannabis en todas sus fases, producción, comercialización y
ese debate lo tenemos, digamos, presente día a día, tanto en el plano policial. Yo creo que cada día nos levantamos con una noticia de que ha habido una redada en barrios de Granada o en el área metropolitana de incautación de plantas, de cogollo, etcétera. Y también el tema está muy candente y muy presente en el plano político. Todos sabéis, supongo, que se han presentado varias proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados por parte de distintos grupos políticos, grupos parlamentarios, para digamos, debatir, para que se tramite la legalización del cannabis, ¿no? Unos grupos políticos han presentado una proposición de ley para la legalización integral del cannabis, producción, comercialización y consumo, tanto de uso terapéutico como de uso recreativo. Y caso de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana, Más País. La primera, la de Más País, esta última ha sido ya presentada, pero rechazada en el Congreso de los Diputados. Otro grupo parlamentario, el del PNV, ha presentado una proposición de ley para, digamos, la legalización regulación restringida al uso a fines terapéuticos. Y en el Congreso hay una comisión, digamos, constituida y trabajando desde hace tiempo en esta última enfoque, ¿no? Uso terapéutico del cannabis. En paralelo, varios países europeos ya se han adelantado en esta línea y han abordado la regulación más o menos restringida de la marihuana, del cannabis, en países muy cercanos de nuestro entorno, con usos terapéuticos, Alemania, Italia, por poner algún ejemplo, y amplia legalización integral del cannabis, uso terapéutico, uso recreativo, en países como Canadá, como Uruguay, etcétera. Nosotros, por tanto, vamos con un cierto retraso en ese debate, ¿no? Bueno, la problemática a nosotros nos afecta particularmente. España, creo que sabéis que es de las primeras productoras mundiales de cannabis, europeas, por lo menos, y Granada se ha situado en una de las zonas de mayor producción. Es, según mis datos, los datos que he consultado, la primera exportadora europea en Granada de cannabis y de productos derivados del cannabis. Es un problema que es muy complejo, muy poliédrico, tiene una vertiente económica. A nadie se nos escapa que detrás de esto hay un negocio en expansión y muy lucrativo. Por otra parte, tiene una vertiente sanitaria también de primer orden. El aumento de las adicciones, aumento exponencial de las adicciones y de las patologías mentales graves que derivan de la adicción a estas sustancias. Y por otra parte, hay un problema también social, a veces de emergencia social. Pensemos en la emergencia social que se produce en algunos barrios de la zona norte de Granada, con los cortes de luz sistemáticos que dejan sin suministro energético a todo un colectivo, a todo el colectivo, a todos los vecinos del barrio. Por otra parte, tampoco podemos ignorar que hay una insistente también posición por parte de algunos sanitarios defendiendo los beneficios de los tratamientos cannábicos para terapias en enfermedades oncológicas, en enfermedades crónicas, etcétera, como alternativa a otro tipo de tratamiento con derivados opiáceos que son mucho más tóxicos y mucho más caros, por otra parte, para el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, yo pienso y pensábamos toda la Junta Directiva del Ateneo que era un tema de interés general y que debía ser tratado. Por eso hemos traído a estas 4 o 5 personas que tenemos hoy en la mesa, que voy a
a presentar de forma inmediata. En primer lugar tenemos a Blanca Molina, es trabajadora social, máster en drogodependencias por la Universidad de Granada, tiene 30 años de experiencia. Eso es lo que tú me has dicho. Yo nunca me hubiera atrevido a sospecharlo, pero bueno, 36. Sí. O sea, 36. O sea, que es 36 años. 36 años de experiencia en drogodependencia, tanto en su vertiente clínica como en la preventiva y en la de intervención social, la inserción social en diversas instituciones, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada. Desde hace 6 años es directora del CPD, del Centro Provincial de Drogodependencia. Es autora de múltiples publicaciones sobre la materia. No voy a entrar, tengo aquí un listado larguísimo, pero no quiero aburriros con este tema. En segundo lugar, va a intervenir Carlos Aránguez, es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada, doctor en Derecho y licenciado en Criminología. Es además coordinador del aula de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho, coordinador del máster universitario en Criminalidad e Intervención Social con Menores y ha sido fiscal sustituto en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Desde el año 2012 es fundador del despacho Aránguez, un prestigioso despacho penalista, Aránguez Abogados, que tiene sedes en Granada, Almería y Algeciras. En su faceta como abogado y como fiscal ha tenido, por tanto, una amplia experiencia en el ámbito también, obviamente, de la digamos, persecución, de la tipificación y persecución de los delitos derivados del tráfico de cannabis. En tercer lugar, vamos a dejar no. En tercer lugar, a ti te quiero dejar para el postre. En tercer lugar, Juan Carlos Carrión es párroco de San José Obrero en el barrio de Almanjáyar, es fundador y responsable de la asociación Almanjáyar en Familia, en la que coordina con muchos trabajadores y voluntarios muchos programas de intervención social en el barrio para facilitar la educación, la inclusión social y la inserción laboral de los vecinos más vulnerables. Conoce muy bien la realidad del barrio de Almanjáyar, en general de toda la zona norte, tanto su realidad negativa, pero también su realidad positiva, que es la que a él le gusta, él y la asociación Almanjáyar en Familia le gusta poner en valor y visibilizar, ¿no? Por tanto, nos va a aportar esa visión que yo creo que es interesante que nos aporte, cómo influye en un barrio, en los barrios de la zona norte y en un barrio muy señalado en esta materia, cómo influye a nivel social este asunto. Y por último, dejábamos para el postre a Elisa Cabrerizo, porque es licenciada en Medicina y Cirugía, cuenta con más de 30 años de experiencia, está ahí casi al nivel, como funcionaria de la Administración de Justicia en el campo de la medicina forense y es jefa de patología forense en el Instituto de Medicina Legal de Granada. Es, por otra parte, concejala del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada y, como os he dicho antes, es uno de los partidos políticos que ha presentado una proposición de ley para la legalización integral, la regulación integral del cannabis. Por tanto, ella nos va a aportar la faceta, su experiencia, digamos, clínica y forense sobre esta materia, pero también el argumentario político de la presentación que subyace, digamos, en la presentación de esta proposición de ley, muy similar a la de otros partidos políticos. Posteriormente y para el final intervendrá Pierangela Contini, que está entre el público, que tiene, digamos, es antropóloga, doctora en antropología por la Universidad de Granada, licenciada en sociología por Italia y por Alemania, y lleva su aportación a este debate es interesante porque lleva más de 10 años de experiencia en el sector cannábico, en el sector del negocio del cannabis, y por tanto esa digamos, perspectiva creo que puede ser también interesante para cerrar un poco el círculo, ¿no?
pues yo ya no me callo para dar la voz a nuestros ponentes. En primer lugar, Blanca Molina. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te pido la mascarilla? Sí. Gracias, Rosa, por tus palabras. La verdad que Rosa ha hecho... Bueno, y muchas gracias al Ateneo de Granada por esta invitación y el estar aquí esta tarde entre amigos y conocidos, pues para mí también es un placer, ¿no? Sinceramente, después de tantos años trabajando en el ámbito de la drogodependencia, tengo que decir que nunca había estado en un debate sobre la legalización del cannabis. Y es verdad que es un tema que siempre ha sido recurrente a lo largo de todos estos años, ¿no? Es un tema que siempre ha estado presente en la sociedad, ¿no? Y bueno, yo en realidad como profesional que trabaja en el ámbito de la drogodependencia desde hace muchos años, tanto en el campo del tratamiento, porque el Centro Provincial de Drogodependencia es un centro que lleva funcionando desde el año 87, ¿no? Pero en realidad empezamos a trabajar en el 85 en el Ayuntamiento de Granada. Y bueno, nosotros llevamos trabajando tanto tiempo y viendo a tanta gente, ¿no? Y tratando a tantas personas con problemáticas que, claro, nuestro enfoque es totalmente diferente, ¿no? Es un enfoque más que tenemos que plasmar, ¿no? Yo, en realidad, aquí mi posicionamiento respecto a la legalización o no del cannabis, pues la verdad es que para mí no es relevante. No es relevante el que, como profesional que trabajo tanto en el campo de la prevención como en el campo de la intervención y el tratamiento de las personas que tienen todo tipo de adicciones, pues no es muy relevante por una razón muy sencilla, y es porque el hecho de que el cannabis esté legalizado o no va a repercutir en que sea un problema o no lo sea para las personas que lo consumen. Y voy a aportar una serie de datos que me gustaría que después, en todo caso, yo no quiero tampoco extenderme mucho, pero sí quiero poner de manifiesto algunas cuestiones. En primer lugar, es verdad que en los últimos 15 años han aumentado los casos de admisiones a tratamiento por cannabis en la provincia de Granada en un 32%. Y eso es un dato bastante significativo. El cannabis ahora mismo es la tercera droga que motiva los tratamientos, por detrás de lo que es el alcohol, que es la primera sustancia que motiva los tratamientos, la cocaína y, en tercer lugar, el cannabis, con un 20% de personas que están en tratamiento por ese problema. Según los datos epidemiológicos del Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones, se estima que 237.000 personas entre 15 y 64 años consumieron cannabis entre 2019 y 2020, de las que 86.000 eran menores de edad. Entre 15 y 17 años, 86.000 menores de edad se iniciaron en el consumo de cannabis. Se sabe también que el grupo de entre 15 y 24 años es el grupo de mayor consumo. Y también se ha visto que aumenta el consumo problemático 2 puntos en jóvenes en este tiempo. Bien, ¿a qué se debe este aumento? Me pregunto, y yo creo que nos lo tenemos que preguntar todos, ¿qué está pasando? ¿Por qué aumenta tanto el consumo de cannabis? En definitiva, aquí hay una serie de factores que tienen que ver con el ambiente y que pienso que hay que poner de manifiesto también. Por un lado, es cierto que hay un gran mercado de producción y de distribución, como muy bien ha apuntado Rosa. Y claro, evidentemente, si hay oferta, hay demanda, ¿no? La oferta y la disponibilidad y la fácil accesibilidad a este producto, junto con la baja percepción de riesgo que tienen los jóvenes y las personas no tan jóvenes, la aceptación social que hay del consumo de cannabis y también la normalización que hay del uso, junto con el aumento también de la publicidad indirecta, porque hay muchísima publicidad en torno al cannabis, a pesar de ser una sustancia ilegal. Pero se publicita de manera indirecta pues, en artículos de todo tipo, desde la mascarilla
que también ya lleva la planta de la María, ¿no? Hasta cualquier otro artículo que utilizamos diariamente, ¿no? Luego también los medios de comunicación, indirectamente hablando del cannabis, también están apuntando a hacer publicidad en este sentido, ¿no? Y lo que también está pasando es que esa información que se está dando no es una información veraz, es una información que mezcla, confunde y hace que la población no tenga claro de qué estamos hablando, ¿no? También hay un montón de creencias erróneas en torno al consumo y lo están favoreciendo, ¿no? Es cierto que el cannabis tiene propiedades terapéuticas con evidencia científica demostrada. Eso es cierto, es así. Está indicado en el dolor crónico en personas adultas, está indicado porque tiene también propiedades antieméticas y puede tener una indicación pues, para reducir el vómito y las náuseas en tratamientos de quimioterapia. Mejora la espasticidad y también tiene un efecto anticonvulsionante. Bien, todo eso es importante, claro que lo es, pero existe también una confusión muy importante que se está trasladando y que de hecho hace que la gente no sepa muy bien si es bueno fumar porro, si no es bueno fumar porro, es inocuo. ¿Qué pasa? ¿Fumar cannabis? ¿El cannabis es una sustancia inocua? Porque también tiene una consideración legal de droga blanda, ¿no? Pero bueno, en realidad es que no hay drogas duras y blandas. A lo mejor desde la consideración que tiene en el Código Penal sí, pero desde la consideración científica no hay drogas duras y blandas. Y eso lo tengo que decir con total claridad. Porque las drogas todas tienen unos efectos sobre el sistema nervioso central y esos efectos son los que van a hacer que las personas que las consuman tengan una repercusión en su vida, en su forma de funcionar. Y también hay que decir que el cannabis produce un efecto acumulativo porque es una sustancia que tarda en excretarse mucho, en eliminarse del organismo, hasta 7 días. Entonces, cuando hay un consumo habitual, evidentemente eso tiene unas repercusiones sobre el organismo y sobre la vida de las personas. Entonces, el cannabis produce un síndrome que se llama amotivacional. El cannabis produce adicción, produce dependencia. Por tanto, no es una sustancia inocua. Es que no hay ninguna droga inocua. La consideración de legal o ilegal no significa que sean más peligrosas o menos peligrosas. Estamos hablando de cuestiones muy distintas que no tienen nada que ver con la peligrosidad ni con la nocividad de las sustancias. Y eso pienso que la población debería de saberlo. También es verdad que el cannabis influye en los procesos cognitivos, produciendo problemas de concentración, problemas de memoria, problemas también de aprendizaje. Y cuando esto, además, aparece en edades muy tempranas, pues imaginaros la repercusión que tiene en la vida adulta de esas personas, ¿no? Incide también, como ha dicho muy bien Rosa, en la salud mental de las personas consumidoras habituales. De hecho, induce a psicosis y exacerba también la esquizofrenia en personas que tienen cierta predisposición a padecer esa enfermedad. Y a lo mejor con un único consumo puede aparecer una esquizofrenia en personas vulnerables y en personas que tengan antecedentes psiquiátricos en su familia, de problemas psiquiátricos en su familia. De hecho, un dato que considero bastante importante es que el 20% de los pacientes en tratamiento en los centros de tratamiento de adicciones de la provincia de Granada tienen trastornos mentales, de los pacientes que están en tratamiento por cannabis. Y estamos hablando de un dato bastante importante. No estamos hablando de un 5% ni de un 2%, estamos hablando de un 20%. Son muchas personas que tienen trastornos mentales y que además son adictas al cannabis. Ahí lo dejo.
Bueno, los motivos que argumentan o que se argumentan para la legalización, entre uno de ellos está la salud. Bien, se apunta, ¿no?, a que se reduciría el consumo en menores dificultando su acceso si se legalizara el cannabis. Ese es uno de los argumentos que se plantean para la legalización en materia sanitaria. Bueno, pues si comparamos que el consumo de menores de cannabis, en el tema del cannabis, que hemos dicho que se iniciaron 86 menores entre 2019 y 2020, pues resulta que si lo comparamos con el consumo de alcohol, pues en la misma época se iniciaron 348.000 menores en el consumo de alcohol. Hay una diferencia. El alcohol es legal. Bien, también se apunta en materia sanitaria que mejoraría el tratamiento de las secuelas de enfermedades, porque, ojo, no cura ninguna enfermedad. No hay ninguna evidencia científica de que el cannabis cure nada. Mejora las secuelas de algunas enfermedades, como he dicho, pero no cura nada. Y lo que también es cierto, que el cannabis por la vía fumada no es recomendable para nada. Ay, perdón, me estoy extendiendo más de la cuenta. Bueno, no es recomendable para nada porque tiene sus riesgos y es totalmente nocivo. Luego, por otro lado, también en ese tema, pues habría que apuntar que es difícil ajustar la dosis de cannabis para mejorar este tipo de patologías que aparecen, ¿no? Que tiene, bueno, es difícil ajustar la dosis de cannabis pues, en un porro o incluso en una infusión para personas que habitualmente no consumen cannabis, para poder aplicar terapéuticamente ese tipo de la dosis adecuada para mejorar su bienestar, ¿no? Luego también hay otro argumento que es la lucha contra las mafias. Si se legaliza, pues evidentemente parece que habría menos problemática en ese sentido. Bien, quizás los países que se han anticipado y que han puesto de manifiesto que había que legalizar y lo han hecho, pues tampoco se tienen todavía datos de los resultados. Donde sí he visto que había datos es en California, que lleva 5 años ya con la legalización del cannabis, y lo que sí se ha visto es que no se consigue normalizar la situación, porque parece que tanto las empresas productoras como las distribuidoras prefieren no legalizar ni normalizar su situación y pagar las multas, las sanciones, porque parece que les es más rentable. Ahí lo dejo. Y luego también parece que se apuntan razones económicas para el país. Bueno, pues la Universidad de Barcelona apunta que se recaudarían como unos 3.300 millones de euros al año en impuestos y que se crearían unos 92.000 puestos de trabajo. Bien, yo como he dicho antes, pues desde mi punto de vista profesional, tanto la legalidad o ilegalidad de las drogas no es relevante, porque repercute en la salud de las personas el consumo y porque desde el punto de vista del tratamiento eso no mejoraría nada. Desde el punto de vista de la prevención sí hay que decir una cuestión muy importante, y es que un factor de riesgo importante para el consumo y además bastante determinante es la disponibilidad de la sustancia y la accesibilidad. Si una sustancia es accesible, estamos hablando de que hay un factor de riesgo muy potente para consumirla. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, desde el punto de vista de la prevención, la legalización parece que tampoco ayudaría mucho si lo comparamos con el alcohol. Porque una cosa es la legalización, la normalización, y luego otra cosa es el cumplimiento de esas normas. Que en el caso del alcohol parece evidente que, a pesar de haber una normativa de que está prohibida la venta y consumo de alcohol en menores de 18 años, y sin embargo, fíjate qué datos tenemos, ¿no? Bien, pienso que hay que seguir trabajando en la prevención del consumo muchísimo, retrasando las edades de inicio de los consumos
y promoviendo un ocio saludable. Eso es fundamental para la población y sobre todo para el desarrollo de las personas de una manera adecuada, ¿no? Porque en realidad el consumo del cannabis, pues como otro tipo de sustancias, ¿no?, tiene un carácter recreativo. Y eso también es verdad que está confundiendo a la población, porque en los mensajes y en los discursos se mezcla el consumo recreativo con las propiedades terapéuticas del cannabis. Y vamos, yo la verdad que he estado buscando, pero no he encontrado el dato de cuántas personas realmente que necesitan consumir cannabis para paliar esos efectos de la quimioterapia y de otro tipo de secuelas. No lo sé el número, no lo sé, pero sí que es verdad que el aumento del consumo recreativo está ahí, ¿no? Y los problemas que generan también los tenemos nosotros en los centros. Entonces, bueno, eso es importante. Y luego, en cuanto a los tratamientos para paliar las secuelas, pues pienso que también hay que investigar bastante más en eso. Y no coincido, vamos, no lo digo yo, lo digo en base a todo lo que he ido estudiando en ese sentido. Y bueno, ya paro, ¿eh? Después en el debate, pues podemos seguir hablando. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Ahora, a continuación, interviene Carlos Arangue, que va a hacernos su aportación desde la perspectiva jurídico-penal. Buenas tardes. Lo primero que quiero es expresar mi agradecimiento al Ateneo de Granada por permitirme participar en este foro. Por supuesto, a mi compañera y amiga Rosa por haber trasladado esa invitación, y si encima pues es entre compañeros y amigos de hace tanto tiempo como Blanca, Elisa, Juan Carlos y Ángela, que acabo de conocer, bueno, pues también es especialmente gratificante, además para un tema que me interesa y me parece especialmente importante, como es el debate sobre la legalización del cannabis. Lo primero que tenemos que decir es que desde un punto de vista jurídico, las sustancias que desde un punto de vista médico se denominan drogas, me da un poco de pudor hablar porque me consta que hay muchos y buenos profesionales de diferentes áreas biosanitarias en la sala, pero es que recordemos que estos son delitos contra la salud pública. El interés de la ley es proteger la salud pública, por tanto las implicaciones médico-legales del discurso son evidentes, ¿no? Desde el punto de vista de la OMS, efectivamente una droga es cualquier sustancia que tiene la capacidad de estimular o deprimir el sistema nervioso central, generando dependencia física, tolerancia o psicológica. Esa es la definición de la OMS, pero que en esa definición entran sustancias absolutamente legales que van desde el cacao, el té o el café, por supuesto el alcohol, hasta otras que consideramos prohibidas, entre las que está el cannabis, y llegan, por supuesto, hasta cocaína, heroína, drogas de diseño. Bien, pero esa división legal que hacemos, la dividimos en esas tres partes. Las drogas que efectivamente pues son sustancias que, con toda la normativa administrativa relativa a productos destinados al consumo humano, podemos dispensar con una regulación más o menos específica. Por ejemplo, en el caso del alcohol es más restrictiva que obviamente en el caso del café, pero que podemos dispensar fuera de todo lo que es el marco penal. Y luego tenemos en el marco penal dos grupos de sustancias que se denominan que no causan grave daño a la salud y las demás. Efectivamente, coincido plenamente con Blanca Molina en que lo importante no es la sustancia, sino el uso que se hace de ella. Es decir, aquí no tenemos que hablar de drogas duras y blandas, sino que determinadas sustancias pueden ser muy destructivas, incluso algunas que no responden al concepto de la OMS de droga. Es decir, por ejemplo, todos necesitamos la sal en nuestra dieta, es imprescindible. Un exceso continuado de sal produce problemas de salud, y una dosis masiva de agua saturada con sal produce la muerte por embolia y otros tipos de problemas, aunque sea incluso puntual. Entonces, lo importante es efectivamente el uso que hacemos de las sustancias
y no su regulación. Eso coincido plenamente con Blanca. Claro, ustedes tienen que pensar que hay drogas que no solamente son legales, sino que son adecuadas socialmente. No hay una antropóloga en la sala, pero claro, ustedes piensen en qué boda han estado ustedes en la que no haya alcohol, en cuántas casas va a faltar el alcohol en la próxima Nochevieja. Es decir, el alcohol en nuestra sociedad tiene un uso social, que por cierto, 14,7 kilómetros al sur, claro, tiene un uso totalmente distinto. Si ustedes vienen a mi casa a ver un partido de fútbol, les voy a poner una 1925 bien fresquita y un plato de jamón ibérico que me encanta. Si estuviéramos en Chauen, evidentemente la sustancia que le pondría sería otro y probablemente pues un buen cuscús, pero tampoco el jamón. Por tanto, las claves culturales son también fundamentales en este discurso. Dentro de las drogas prohibidas, esos dos grandes grupos son que no causan grave daño a la salud y las demás. Las que no causan grave daño a la salud son solamente el cannabis y las benzodiazepinas, es decir, lo que es diazepam, alprazolam, flunitrazepam, todo lo que son, desde el punto de vista del nombre comercial, pues son Valium, Lexatin, Tranquimacin, por citar los más conocidos, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Y luego están las demás sustancias. Todas las demás sustancias serían, pues, no cocaína, por ejemplo, heroína, todos los opiáceos, ¿no? Cocaína, todas las drogas de diseño de tipo anfetamina o éxtasis, MDMA, no me extiendo. Bien, desde el punto de vista legal, ningún país plantea la legalización para uso lúdico de las sustancias que hemos considerado como que causan grave daño a la salud y que tienen un marco punitivo muchísimo más severo. Ningún país del mundo plantea la legalización de esas sustancias. Con lo cual, la legalización en nuestro país y en la mayoría de nuestro entorno se centra en el cannabis y la benzodiazepinas, que dejamos por obvias razones fuera de este debate, en el cannabis. Claro, para empezar, lo que dicen las listas de la Convención Europea de 1988 y de 1971 se ha quedado un poco obsoleto porque no resuelven determinados problemas. En la lista, primera y cuarta, figura el cannabis, con lo cual las tres presentaciones básicas, lo que es el hachís, la marihuana y el aceite de resina, evidentemente entran dentro de lo prohibido. Pero en estos años la jurisprudencia ha ido matizando que debemos prohibir dentro del uso del cannabis, del tráfico. Perdón, aquí también he dado por supuesto algo que hay que poner muy de manifiesto. Y es que, desde el punto de vista penal, el consumo, el autoconsumo de drogas y la producción de drogas para el propio consumo es impune. Si es en vía pública puede generar una infracción administrativa. Te pueden sancionar, te pueden poner una multa administrativa, que es como una multa de tráfico, si fumas un porro en la calle. Si lo fumas en tu domicilio, ni siquiera eso. No obstante, siempre es una res extra commercium, no se puede traficar con ella fuera de los casos expresamente previstos, por ejemplo, para uso terapéutico o de investigación, y obviamente se puede producir su decomiso. Pero insisto, consumir drogas, con lo cual el debate, por ejemplo, es positivo. Es que yo creo que es positivo para, por ejemplo, enfermos terminales de cáncer. Si es que da igual. Si es que la jurisprudencia ya ha dicho hasta la saciedad que si tú compras marihuana para administrártela, para autoadministrártela, es más, ha llegado a decir, si un familiar compra esa sustancia para paliar uno de estos supuestos e incluso para la desintoxicación, fíjate lo que ha llegado a decir, no se considera difusión a terceros. Y no existe relevancia jurídico-penal. Luego, si evidentemente hay una persona que está muriendo de cáncer y es un enfermo terminal, está lamentablemente en la unidad de cuidados paliativos y un familiar o él mismo decide iniciar un consumo de cannabis, eso no está penado, no es objeto de regulación penal. Incluso si produce su propia sustancia, si planta unas macetas y las autoconsume. Eso que quede claro, siempre es impune, siempre es impune. Bien, lo que es punible es
no solamente vender, sino difundir, también por donación, la sustancia a terceros. Pero les decía que la normativa ha tenido que adaptarse a muchísimas situaciones derivadas de que existe una permisibilidad social, como ha dicho muy bien Blanca Molina, del consumo de cannabis. Pero pensemos por qué existe una permisibilidad social. Para empezar, ella misma nos ha dicho que la principal droga de abuso de nuestra sociedad es el alcohol. El alcohol puede provocar la muerte por intoxicación, la intoxicación etílica, como con causa a partir de 3 y cierta a partir de 6, ¿no? Más o menos, ¿no? miligramos de etanol por litro de aire expirado. Claro, es posible. No existe ni un solo caso en la literatura de muerte por sobredosis en el consumo de THC. Ni siquiera con los nuevos vaporizadores, porque se ha dicho, no se puede regular efectivamente en un porro. Bueno, pues tú puedes medir el THC que tiene la sustancia, hacer un cálculo por los gramos y, bueno, y darte una dosis. Pero es que ya existen vaporizadores que te dan exactamente la dosis programada y ahí sí que sabes directamente, cada vapeo, cuánto THC es el tetrahidrocannabinol, que ahora también hablaremos de ese tema, cuánto principio activo, el principal principio psicoactivo del cannabis estás ingiriendo. Eso ya sí lo puedes controlar de una forma muchísimo más científica. Pero ¿qué ha pasado con el cannabis? Que por esa permisibilidad social han empezado a surgir determinados problemas jurídicos que hemos dejado sin solución. Todo lo que es la industria vinculada al cultivo y el consumo de cannabis, que si es autocultivo y si es para ti, pues es impune. Me llegó ya el aviso, voy a terminar muy brevemente. Un minuto más. Evidentemente es, insisto, impune. Pero, claro, entregar esos medios de producción también lo es. Por ejemplo, vender semillas es absolutamente impune en nuestro ordenamiento jurídico. Fíjense que en la actualidad existe un auténtico debate sobre el CBD. El CBD, el cannabidiol, es un principio activo del cannabis, distinto del THC, que tiene menos usos lúdicos recreativos, pero que tiene también potentes efectos analgésicos, etc. Y el otro día, vamos, no es por hacer publicidad ni todo, sino todo lo contrario, me sorprendo con que en la calle Reyes Católicos, no sé, bajando Reyes Católicos después de pasar Corte Fiel a la derecha, hay una tienda dedicada a CBD. Claro, el CBD no se puede dar para consumo humano, pero por la misma razón que cualquier alimento no histórico no se puede introducir en nuestra dieta sin una autorización específica. O sea, no sé si entienden, o sea, pero el CBD realmente ahora mismo no está regulado, porque lo que se busca en el cannabis y lo que se analiza cuando se producen incautaciones de plantaciones es el THC, el tetrahidrocannabinol, exclusivamente. Entonces, es otro de los desafíos legales que podremos tratar en el debate, o lo de los clubes cannábicos. Ahora mismo les puedo decir ya con absoluta rotundidad que los clubes cannábicos, que son aquellos en los que se producía un consumo compartido pero organizado previo, es decir, en el Ateneo venimos a algo como tan noble como repartir ideas, como, ¿no? Aquello de, ¿no? Si tú tienes una manzana y me la das, sigue siendo una manzana, pero si yo tengo una idea y te la doy, los dos tenemos esa idea, ¿no? Bueno, pues a compartir ideas y debatir, pues, juntarse a compartir cannabis. Eso se dudó si era legal. Hubo sentencias muy importantes, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Barcelona, 3 consecutivas, que dijeron que era legal, y finalmente, desde hace 3 años, el Tribunal Supremo lo ha cerrado con 5 sentencias muy duras consecutivas en las que se considera absolutamente ilegal. Pero para que vean ustedes un poco cómo está el debate y cómo incide esa permisibilidad social en la regulación de una sustancia que efectivamente lo que tenemos que plantearnos es: su prohibición está teniendo efectos, o sea, la prohibición del cannabis está teniendo efectos, porque miren, en el 25 de noviembre yo quiero terminar, pues, la verdad es que alabando una política de tolerancia cero que ha cambiado desde, pues, las bromas de mal gusto, bueno, de mal gusto no, de pésimo gusto, en los hábitos sociales sobre la violencia a la mujer,
a reducir, que sé que es muy poco. Yo sé que pasar de una media de 70 a una media de 45 asesinatos en pareja sigue siendo terrible, pero no deja de ser un 25% menos terrible, ¿no? Entonces es un gran avance que se ha conseguido con determinadas políticas. Las políticas en materia de drogas no avanzan. Los consumos cambian, es cierto, pero porque, por ejemplo, los consumidores de heroína fallecen, pero no porque dejemos un uso lúdico. Quizá hay una antropóloga en la sala porque todas las sociedades en todos los tiempos han consumido alguna sustancia con carácter lúdico. Miren, en 1960 National Geographic sacó un reportaje sobre una tribu del Amazonas que era la única que no tenía propiedad privada y que no tenía uso lúdico de ninguna sustancia recreativa, ¿no? Ninguna droga como sustancia recreativa, ¿no? Bueno, pues luego se descubrió que efectivamente se peleaban por unas conchas de río y que lamían el lomo del sapo toro para provocar determinados efectos alucinógenos similares al consumo de peyote, para que se enteren, ¿no? Es decir, tenemos que reflexionar ahora en el debate sobre qué efectos tendría una legalización. Eso sí, no todas las legalizaciones son iguales. Tendremos que ver qué requisitos tiene que tener. Si yo ahora mismo les digo, les compro su casa, depende, si les doy 5 millones y 2 años para irse, casi todo el mundo me la vendería, ¿eh? O sea, que depende de las condiciones. No podemos quedarnos en legalización, sino legalización cómo y en qué medida, ¿no? Pero eso lo podemos ver mucho mejor en el debate. Efectivamente, me he pasado del tiempo, lo lamento mucho. Muchas gracias, Carlos. Ahora le toca el turno a Juan Carlos Carrión. Muchas gracias, Juan Carlos. Ese era el que no iba. Este es el que va. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, pues yo lo primero es agradeceros el que me hayáis invitado a este momento, porque para mí es un momento de aprendizaje. Todos estos momentos son momentos de aprendizaje y de salir un poquito del sitio donde estoy, que muchas veces pues no absorbe o me absorbe, ¿vale? Y yo voy a compartir un poquito desde la parte que me toca vivir cada día. Y luego yo pues, daré al final pues una opinión, ¿vale? Bueno, pues lo primero, el punto de reflexión y de partida es la realidad que acompaño cada día. Primero, está muy extendido el cultivo del cannabis en nuestra zona. Yo voy a referirme, aunque yo estoy situado en la zona norte del distrito norte de Granada, pero donde conozco más o intento conocer porque... ¿sí? Es la primera que me quito la mascarilla así en público, ¿eh? Bueno, pues me centro más en la zona de Almanjayar, más o menos una población de 5.000 habitantes, y la realidad que acompaño pues es una realidad un poco compleja, porque muchas veces ha provocado que en nuestro barrio, pues muchas personas trabajadoras que por circunstancias de la vida han tenido que vivir allí. Claro, primera cosa que yo quiero que maticemos, la gente que está en nuestro barrio muchas veces ha ido porque no tiene otro sitio donde ir, no tiene otros medios económicos donde vivir, pero ha tenido que embarcarse y meterse en realidad en una realidad económica distinta, porque la presión que han estado viviendo de todo el cultivo de la María, pues le ha llevado a salir del barrio. Esa es una de las cosas que quiero que dejemos muy claras, porque la gente de nuestro barrio son gente humilde, trabajadora. La raíz del barrio, en La Paz, que fue el primer germen del barrio, son gente trabajadora, humilde, que venían de otras zonas de Granada. Y fijaros lo que ha supuesto, primero que ese barrio que era un barrio obrero, que era un gustazo ver que la gente por la mañana, a las 6 de la mañana, cogía su autobús, iba a su trabajo y vivía una vida normalizada, pues poco a poco ha ido desplazándose a esa gente y se la ha casi obligado a salir del barrio, esa gente normal, ¿no? Pues por la presión que ha ido surgiendo, y yo creo que también tenemos la culpa un poco todos los que tenemos cierta influencia en las instituciones, en las administraciones,
y hemos ido dejando que esa gente se tenga que desplazar por esa permisividad de edificios donde se permite que se cultive la droga. Yo voy a ir con cosas muy concretas porque luego quiero aterrizar, ¿vale? Yo os puedo dar dos datos, uno último de ayer mismo, de una entrevista con una familia de una zona de La Paz, 60 familias en una calle. Esa calle la conozco perfectamente, la conozco al dedillo. Me comentaba una persona mayor, con 65 o 70 años, me decía: Juan Carlos, de esas 60 familias, solamente quedan 3 o 4 familias de las antiguas. Imagínate a lo que se dedica el resto de la vivienda. Esa fue así la expresión de la mujer. Nosotros muchas veces de aquí nos cuesta más trabajo ver todo eso, pero detrás de toda esa realidad, pues yo no quiero centrarme en si cultiva o no cultiva. Lo que quiero poner en valor es que hemos obligado a las familias normalizadas, a tenerse que desplazar y muchas veces huir. También tengo uno de los bloques que ahora acompaño porque me toca esa realidad, pues ese bloque que yo lo vengo siguiendo pues 22 años, ese bloque he ido viendo cómo poco a poco se han tenido que ir las familias porque no podían soportar toda esa presión. Ellas querían vivir con tranquilidad, pero no pueden tampoco decir ni pío, porque en el momento que dice ni pío, y esto es comentario del domingo, el momento que estas familias han dado la voz de alarma porque tienen derecho a reivindicar lo suyo, que es una luz, una vida digna, no vivir en condiciones infrahumanas, por el momento que han dado esa voz de alarma y que se han puesto los medios necesarios, lo primero que han sentido por el ojo patio, en el cual coinciden un montón de casas, ha sido amenazas, insultos y todo lo que conlleva esa presión. ¿Vale? ¿Qué provoca todo esto? Pues mira, para mí todo esto provoca que la gente más sencilla, la gente trabajadora, pues si ya estaba estigmatizado antiguamente por vivir en un barrio, en una zona en la cual siempre que se oía hablar de Almanjaya o se oía hablar de la zona norte, ya estaban estigmatizados, pues fijaros a esa presión, el añadido de vivir en unas situaciones que muchas veces raya lo infrahumano. Nosotros no nos hacemos ni idea, ni yo mismo me hago una idea, lo que es estar 12, 13, 14, 15 horas sin luz, habiendo pagado y pagando todos los recibos de la luz. Luego también hay otro problema añadido, también lo expongo con mucha cautela, porque a mí me preocupa. Para mí mi mayor tarea es la educación, porque creo que es lo que rompe la pobreza y lo que dignifica a la persona. Y lo pongo con cautela porque yo tengo sospechas, pero no tengo datos concretos, ¿no? Otra realidad que surge en nuestro barrio es que estamos consintiendo, y yo lo digo con toda la palabra, porque yo soy el primero que me implico, ¿eh? Estamos consintiendo que haya menores que están viviendo en lugares donde se está cultivando. De eso no hablamos ninguna persona. No se habla en ningún sitio de esa realidad. Pero se están consintiendo que menores, desde muy pequeñitos, ya estén, porque allí paseamos, y bueno, ya en algunas zonas también, pasea y huele. Pues imaginaros ese olor dentro de una vivienda. Y no hablamos nada del problema que podemos provocar de salud a unos menores, no solamente de salud, sino de ver todo el trapicheo, de ver todo eso, lo que va quedando en el fondo de la persona. De esa realidad nunca he oído hablar, pero es una realidad que menores que van a la escuela y los profesores pues, muchas veces tienen que hacer un poquillo la vista gorda porque huele la mochila a marihuana. Y luego la otra realidad que quiero apuntar para luego la pregunta que me quiero hacer, pues son algo que tampoco solemos hablar mucho, que son todos esos adolescentes, a partir de 9, 10 años, en los cuales ya empiezan a captarlos para meterlos en el mundo. Los captan primero para estar vigilando todos los pisos, para estar vigilando si viene la policía o hay una redada, los van metiendo, introduciendo con pequeños consumos y luego ya
Y lo pongo en esto como dolor propio, porque cuando yo trato mucho con los jóvenes, con los niños, casi todos esos jóvenes son jóvenes con unos valores no exquisitos, extraordinarios. Y por H o por B, por esa presión que os decía, estamos echando a perder una generación de personas que tienen unas capacidades increíbles y que no les permitimos que descubran ese potencial que tienen como personas. Ese potencial que, para mí, el potencial va en descubrir que tienen una dignidad, y esa dignidad empieza cuando la persona tiene posibilidad de elegir. Esa elección no es solamente la calle o la pelota, sino que hay muchas realidades. Pero desde pequeños les ponemos como una orejera en las que solamente ven esas realidades muy pequeñas, pero que les llevan a estar pues, muy condicionados en su historia. Y ante esas tres pinceladas que os doy, me surge una primera pregunta. Ante esa realidad me pregunto, ¿no será mejor que esté legalizada y así se evitarían muchos problemas? Yo muchas veces me lo he planteado. Si todo ese sufrimiento que estamos provocando, me lo pregunto, y lo he preguntado con personas estos días aprovechando para estar aquí. Yo creo que no. Yo creo que hay otro problema, hay una realidad más profunda a la que quiero llegar después. Pero también hay otra parte que quiero contemplar, y es porque lo vivo, lo sufro, lo acompaño, pues son las personas que están enganchadas. Las personas que están enganchadas en nuestra zona cuesta mucho trabajo que salgan, porque no tienen muchas veces ese apoyo familiar para poder salir, o no hay herramientas, o la familia no tiene herramientas para poder salir. Yo he estado, no sé cómo agradeceros todo lo que habéis puesto los dos, porque Blanca, tú has dicho realidades que son muy fuertes, y es que cuando una persona se mete en ese mundo, es que es muy difícil que salga de ese mundo. Tiene que tener un apoyo y tiene que tener una reestructuración de la persona para poder tener herramientas para volver a recuperar su dignidad. Gracias. Entonces, creo que ahí, pues yo veo que hay una realidad que es muy difícil salir de ese mundo. Pero al mismo tiempo que esas personas que, os puedo decir yo, estaba hablando Blanca y me estaban viniendo fotografías de personas, nosotros tenemos bastantes personas por la calle con problemas de esquizofrenia. Y nadie les presta atención a esas personas, ya están ahí, y están dando vueltas por la calle. Menos mal que tenemos un centro de salud que es chapó por cómo cuida, pero esa realidad está ahí y es un problema que está ahí, que es un colateral de todo lo que estamos hablando. Y luego también hay otra realidad que hoy que estamos en el Día de la No Violencia de la Mujer y tampoco se habla, es el problema de las madres o de las esposas que viven calladamente el acompañar a su hijo metido en la droga. Y no sabemos la violencia que están sufriendo. Los otros días pongo por caso una persona que estamos acompañando, está metida hasta los ojos en el tema de la droga, y claro, ella me pide que yo llame a su madre. Viene a la parroquia a que llamemos a su madre, porque su madre se ha tenido que ir. Y fijaros, pongo ese caso porque muchas veces ni nos damos cuenta de todo ese sufrimiento que provoca un hijo enganchado. Porque quien sufre, quien está ahí, quien está manteniendo a la familia, es la madre. ¿Y cuántas veces una mujer no está aguantando toda esa presión del hijo que no sabe? La denuncia ya llega cuando ya no puede más, pero la gran mayoría ni denuncia, son capaces de aguantar. Yo he acompañado en otros momentos a personas al hospital a poner denuncias y luego al final han tenido que retirar, pero esa realidad tampoco sale a la luz. Y vuelve a surgirme la pregunta: ¿es bueno que esté legalizado un producto que conlleva una destrucción de la dignidad de la persona? Y lo digo con todo, me hago la pregunta porque para mí es destrucción de la persona. Destrucción de la persona. Y quiero llegar al fondo. Yo no me quiero esconder bajo dos preguntas, sino quiero apostar por algo que creo que es lo único que puede darnos la clave en nuestra sociedad. Antes habéis dicho que no está
en la sustancia, sino está en el uso de la sustancia. Y yo creo que ahí donde nos lo jugamos todo es en el papel de la educación. La educación es la única que puede dar esa herramienta para las personas, pero no una educación solamente de contenido, es una educación también a nivel emocional. Yo por lo menos creo que los problemas de la gente de nuestro barrio, de nuestros niños, que acompañamos cada día, no es simplemente que aprendan a leer, a escribir, sino sobre todo que sepan que tienen herramientas, que tienen un potencial dentro para poder mirar su realidad, que algunas veces es muy compleja, de otra manera. Y es donde nos jugamos toda esa realidad. Yo entrar en el debate de si se legaliza o no, creo que es mirar para otro lado. Y creo que en nuestro barrio, en nuestra zona, muchas veces las instituciones, me meto yo el primero, miramos para otro lado para no atajar lo que es importante, que es la educación de la persona. El que la persona descubra que tiene un potencial y ese potencial le lleva a descubrir que su dignidad está muy relacionada con su capacidad de decidir. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora Elisa Cabrerizo toma la palabra para terminar. Y después... Bueno, pues gracias por estar aquí en este espacio de debate, por la invitación, porque además me parece que un espacio de debate muy cómodo. Es que no me apetece quitarme la... ¿No me escucháis así? Bueno. Es que no va bien. Ya, pero no debemos. Ahora sí va. Acércate un poco más. A ver, así sí. Esto es como si fuera a cantar, madre mía. Bueno, a ver. No, lo primero es el agradecer este espacio de debate, que de verdad es un espacio de debate muy cómodo y muy acogedor. Y efectivamente, como ha dicho la moderadora de esta mesa, han empezado los platos fuertes. Yo soy el postre, espero no amargar la comida, porque los platos fuertes a mí me han dado la misma fundamentación que viene cuando yo leí el texto de esta mesa, Granada huele a María, y lo siguiente era legalización, conversaciones sobre legalización. Lo primero que me vino es, efectivamente, decir, ¿por qué el olor de naranjo, el olor de azahar en primavera no pensamos en si hay que legalizarlo? ¿Y por qué pensamos si hay que legalizar ese olor a María? Y todo lo que he ido escuchando de estos platos fuertes, pues es la fundamentación que han recogido los grupos políticos que ha mencionado antes, Unidas Podemos, Más País y Esquerra, que han recogido para fundamentar esa proposición de ley de pensar en legalizar la marihuana. Primero porque, como se ha dicho, prohibir, el prohibicionismo, se ha demostrado totalmente ineficaz y además muy costoso, efectivamente. Esto, entre cárceles, persecuciones y tal, se ha cifrado, por ejemplo, unos 4.200 millones al año que estamos gastando en perseguirlo. Lo perseguimos, pero se mantiene. No terminamos de terminar con esto. Y efectivamente ha sido muy ineficaz, porque, como también ha dicho Blanca, en estos últimos años, sobre todo desde 1995, la subida del consumo en marihuana ha sido de un 15 a un 38%, pero como ha dicho, en adolescentes ha subido 12 puntos, ¿no? O sea, una brutalidad. ¿Qué comparamos con, por ejemplo, países como ha comentado antes Rosa, de Uruguay o Canadá? Pues lo que se ha visto en esos países que sí que estaba legalizada es que ahora mismo nuestra prohibición nos hace, efectivamente, tener una sociedad muy permisible y tenemos marihuana donde queremos. Yo soy de pueblo. Alrededor de mi pueblo, de mi casa, todos mis vecinos tienen marihuana en su casa, sin ningún problema. Es decir, la permisividad, efectivamente, conseguimos marihuana en cualquier sitio. Si se legaliza, los adolescentes conseguirán con mayor dificultad la marihuana, porque solo podrá ser, como también ha mencionado, lugares autorizados. Y es verdad que nos podemos saltar las leyes, efectivamente, y vender el alcohol a jóvenes cuando no tendríamos que hacerlo, pero existe una regulación.
Y claro, aquí no nos estamos planteando alcohol o tabaco porque son legales y efectivamente son drogas. ¿Cuánto se gasta en salud pública en todas las patologías que se derivan del alcohol y del tabaco? Pero el alcohol y el tabaco es nuestro, como has dicho, ¿no? Si yo me voy a Marruecos, efectivamente quedará muy mal beber, pero quedará muy bien tomar María. Y si me voy a Bolivia, quedará muy mal otra cosa y quedará muy bien tomarte coca, ¿no? Eso por un lado. Cuando ha hablado Juan Carlos, porque otro motivo, otra fundamentación de la legalización, porque tenemos que aceptar la realidad social. Efectivamente, la realidad social es que es este consumo de marihuana que hay. Y eso no podemos taparnos los ojos. Claramente lo está explicando, no es algo que podamos olvidar. Es decir, las cifras que hay, por ejemplo, hay como 17 millones de personas que en algún momento de su vida han probado la María. Y el consumo, más o menos, esporádico o tal, pero que existe un consumo, son como 3,5 millones. Eso existe. Y efectivamente también es verdad que esto es una criminalización porque es ilegal, pero porque además es una criminalización, porque para mantener ese cultivo, para mantener esa distribución, pues no es que se roben, es que se matan. En Granada, por ejemplo, teníamos 2, 3 homicidios, asesinatos al año y llevamos ya del número de 9 o 10 al año. Y la mayoría están relacionados con el tráfico, con todo este cultivo de marihuana. Aquí raramente se da un ajuste de cuentas. Bueno, pues ahora sí que hay ajustes de cuentas. Gente que aparece amordazada, atada, torturada y con tiros de gracia. Esa es nuestra realidad. Y controlar todo esto y hacer que esto sea una economía controlada, organizada, como está las destilerías que tenemos ahí en Padul, es decir, fabrican droga y está totalmente controlada. Y esto no hay que controlarlo con grandes empresas, es otra historia. Otra historia de la fundamentación de estas legislaciones, lo que pretenden es que sean eso, pequeñas y medianas empresas, pero que estén controladas. Es decir, cuando tú te tomas una Milno, en la Milno viene ya perfectamente todo lo que tiene, los grados y tal. Y tú puedes hacer una trazabilidad de todo eso, de todo ese producto, cosa que ahora efectivamente no tenemos ninguna trazabilidad, no sabemos cuánto estamos consumiendo, no sabemos cuántas dosis hay, no sabemos nada, ¿no? Otra cuestión a favor, hay fundamentación en la legislación, tiene que ver también con esa información. Es decir, ahora mismo no existe información sobre los riesgos y sobre los daños que tenga el consumo de María. No existe, pero si se legaliza, estamos obligados a que esos riesgos y esos daños estén informados y están publicitados. Por ejemplo, en uno de los últimos artículos de la revista The Lancet, que es una revista de difusión del noviembre del año pasado, cuando hablaba de la peligrosidad de la droga, y lo ha comentado Carlos, la primera era el alcohol. En 8º lugar estaba la marihuana. Y es verdad que el Comité de Estupefacientes de la ONU, que lo tenía puesto la marihuana en la línea 4ª, que era de las graves en relación con la salud, la ha bajado a la línea 1, con lo que él ha dicho con la benzodiazepina, es decir, porque se necesita un control porque tienen efectos psicoactivos. Entonces hay que controlarla. Y luego, porque es verdad, y también lo ha comentado Blanca, pues el Estado está gastándose 4.200 millones en perseguir la marihuana y no lo consigue, pero si se regularizara y se controlara, el Estado percibiría en esos impuestos, como cualquier otra empresa, más de 3.300 millones. Pero es que además, la precariedad laboral, no solamente por la criminalidad, la precariedad laboral que ahora mismo existe en todo esto, si se regula, pues es verdad que se pueden conseguir más de 100.000 puestos de trabajo. Y serían unos 8.500 millones los que estaríamos. Daría también mucho de sí para la investigación y la formación. Es cierto que, aunque se plantea este tema de la legalización,
igual que estamos aquí en este debate tan cómodo, solo debería de salir cuando existe un consenso social y político que haga que la mayoría de las personas y de la gente y de los colectivos estén cómodos, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos, ¿no? Me comentaba que también hablas un poco, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De legalizar o no legalizar? Bueno, estamos hablando de legalizar o no legalizar una sustancia, y lo ha comentado también Blanca antes, que fundamentalmente tiene 3 componentes. El tetrahidrocannabinol, que es el que es psicoactivo, el componente más psicoactivo, el cannabinol, que también tiene un efecto psicoactivo pero muy débil, y el cannabidiol, que ha comentado Carlos, que no tiene ningún efecto psicoactivo. Y estos componentes actúan en algo que ya tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos un sistema cannabinoide endógeno. Es decir, actúan sobre algo que ya tenemos nosotros, ¿no? Y ese sistema cannabinoide tiene influencia en nuestro control motor, en nuestra memoria, en nuestra emoción, en las respuestas emocionales, en nuestra motivación, en las cuestiones del control de la ingesta. Y ahí es donde actúa esta sustancia que estamos, o estos componentes que estamos hablando. Efectivamente tiene efectos psicológicos, y lo ha comentado Blanca y no voy yo a comentar más nada. Voy a hablar, por ejemplo, de los efectos físicos, que son el tema cuando se habla de los usos terapéuticos, porque también tiene efectos físicos. Y esto es algo que han sido utilizadas a lo largo de la historia. La medicina árabe, por ejemplo, utilizaba mucho el cannabis. En muchas más cosas de lo que se podría utilizar ahora. Pero ahora es verdad que es un antiepiléptico, es verdad que es analgésico, es ansiolítico, es antipsicótico, es antiinflamatorio, es un neuroprotector incluso, estimula el apetito, es antioxidante, es un relajante muscular, es un inductor del sueño, pero también tiene efectos adversos. Y de ahí el CPD. Entonces, claro que tiene efectos adversos, tiene efectos físicos, porque si fumas, como si fumas el tabaco, el humo en los pulmones es cancerígeno, pero también es verdad que hay alteraciones cardiovasculares y también es verdad que es similar al alcohol en la cuestión del ánimo, te puede producir euforia, pero luego te puede producir alteración del estado de ánimo en bajo, y es verdad que pueden aparecer reacciones paranoides, pero esas reacciones paranoides también es cierto que aparecen como aparecen muchísimas veces esas reacciones paranoides y esa esquizofrenia, ¿no?, que ha comentado Juan Carlos, en personas que ya tenían esa predisposición a la esquizofrenia. Antes aparecían cuando los varones iban a la mili, pues ahora nos aparece cuando nos inflamos de María. El síndrome de abstinencia también ocurre, pero es mucho más controvertido. De hecho, la OMS ya lo ha retirado. Es mucho más controvertido que exista el síndrome de abstinencia. Sí es verdad que existe un síndrome amotivacional, y lo ha comentado también Blanca. Es decir, que estamos viendo la legalización o no de una sustancia que tiene efectos sobre la salud. Pensamos en legalizarla o no con esos efectos terapéuticos buenos, y como todos los fármacos o como todas estas sustancias tienen sus efectos adversos, evidentemente, que son muy perjudiciales. Pero legalizar tiene que ver con más cosas. Tiene que ver con ese control, tiene que ver con esa no criminalidad y tiene que ver con reconocer esta realidad social. Y luego seguimos. Muchas gracias, Elisa. Vamos a abrir el coloquio y me vaya a permitir que lo hagamos con la intervención de Pierangela Contini, Pipi Contini, que ya he comentado antes, es antropóloga, doctora en antropología y una larga experiencia en empresas internacionales del sector cannábico. Actualmente, desde hace varios años, es comercial en el Departamento Internacional de un banco de semillas que tiene sede en Granada. Por tanto, su aportación puede ser la que arranque, con la que arranquemos este coloquio debate que espero que sea muy, muy dinámico. Adelante, Pipi. Vente por aquí, por favor. Sí, toma el micrófono. Toma el micrófono. Claro. ¿Tenemos micrófono allí operativo o no? ¿Aquel no? Pero eso lo puede... Bueno, pero yo tengo una... Siéntate aquí, siéntate aquí. Sí, yo creo. Es buena italiana. Siéntate aquí. Con lo que me muevo y lo que... Siéntate. Siéntate aquí. Vale, pues bueno, encantada ante todo.
Yo había pensado en algo antes de venir sobre el que más o menos enfocar mi aportación, ¿no? El contributo a este debate. Pero claro, los estímulos han sido tanto que ya no sabría por dónde empezar. Por lo pronto, porque por un lado, por la parte que me toca más intelectual y más como investigadora, hay una serie de problemáticas que se han puesto que me parecen súper relevantes a todos los niveles, desde el nivel más local, a nivel jurídico, a nivel epistemológico también, porque detrás de este debate hay una cuestión de términos todo el rato. Porque hablamos de una planta cuando en realidad tiene más de 100 compuestos reconocidos, cannabinoides, tiene flavonoides, tiene terpenos, y se habla ya de un efecto entourage, y se habla de una planta que está en constante estudio y desarrollo. En una planta en la cual el único uso problemático acaba siendo, como bien decía el abogado, el THC. Entonces, se ha excluido de este debate el uso industrial. En España hay un problema jurídico, usted sabrá, muy grande, porque hay distintas empresas que se han preocupado o han intentado empezarse en el mundo industrial, pero en España en concreto, más que en otros países de Europa, hay una barrera gigante política que realmente no se entiende, porque parece que todo apunta que puede haber especulaciones más grandes detrás porque no se explica. Hay varias empresas, parece ser que solo el señor Abelló el que puede tener licencia de la EMS para poder producir y manipular, ¿no? Hay que llevar las cosas con su nombre. Hay mucha gente, muchos compañeros del sector que llevan años intentando tener licencia para poder también manipular la flor, y me gustaría leer el listado de la gente que tiene esta licencia. Nosotros, hay un sector a nivel no solo español, sino también europeo. Vengo este mes de 2 ferias internacionales con una muy gran asistencia, una en Praga y una en Viena. Somos muchísimas empresas, muchísimos trabajadores. Hacemos nuestro trabajo de manera legal, nuestros jefes pagan los impuestos, muchísimo dinero por cierto de impuestos, porque es una industria muy grande que mueve mucho dinero. Entonces, no sabría bien por dónde, ¿no? Por dónde un poco estimular, ¿no? He escuchado la historia del Manjayar y cuando llegué a Granada vine para hacer un proyecto de una investigación sobre el pueblo gitano. Venía de un máster en estudios étnicos en Irlanda. Y el barrio del Manjayar me parecía un claro ejemplo de construcción política de un gueto, porque ahí fueron reubicadas una parte de población, vamos, que aquello se ha construido en una mesa. Y luego se han financiado proyectos de Cruz Roja de alrededor de 1 millón de euros de un año, absolutamente inconcluyente. Tenía compañera investigadora trabajando allí, cuando probablemente hubiera sido una acción política lo que hacía falta. Y lo que hay ahora es simplemente una derivación, creo que poco tenga que ver con la marihuana, sino más bien con un contexto sociocultural y socioeconómico bastante deprimido. Entonces, creo que la marihuana le ha llegado, antes de esto traficaban con el hachís, con las drogas, vamos, que tampoco, esto viene de nueva, la marihuana porque es fácil y no necesitan ir al moro, como le llaman, para poder traficar con la sustancia, pero bueno, que me parece que hay una cuestión política muy grande porque aquello esté ahí, que la pobre plantita también, ¿no? Es un poco bastante instrumentalizada. Me estimulaba también la propuesta del uso cultural, porque sí es cierto que es una planta que viene utilizada, así como decía, en muchísimos lugares en la cosmovisión andina. Incluso se utiliza como un elevador espiritual que te acerca a Dios. En muchos contextos se utiliza para desintoxicarse de uso y abuso de otra sustancia. Sí, te puede pasar por privado los estudios, sí. Hay estudios de ICERS, por ejemplo, que es un centro de investigación internacional con base en España y Canadá. En este momento hay ya literatura de varios tipos y de varios. No tiene evidencia científica. Vale, podemos debatir sobre qué es lo que se define ciencia y cuáles son los cánones que nosotros utilizamos y las categorizaciones de la revista de alto impacto en las cuales se incluyen contenidos que se considera relevante desde el punto de vista científico, pero bueno, no sé si es el caso, no voy a aquí el debate. Así que bueno, mi punto de vista sobre el tema del debate de la legalización sí que tiene que ver con todo, tiene que ver con el impacto social que tiene a nivel local, tiene que ver sobre el tema de la dependencia. No me sorprende que el 20% de personas, aportaba un dato sobre el 20% de personas del efecto como psiquiátrico que tienen. El 20% de las 32. personas adictas al cannabis que están en tratamiento presentan enfermedades mentales.
no me sorprende el dato porque entiendo que son el tipo de personas que tienen un uso problemático, que acuden a un centro donde necesitan ayuda para poder salir de ahí. Contra esta otra parte hay unos cuantos millones de consumidores españoles que no tienen ningún problema, que van a trabajar y siguen con su vida. Y hay un señor que se llama Steve DeAngelo que se plantea el concepto de salud y bienestar, en el cual incluye el consumo como un factor de bienestar que aporte bienestar individual y social. Entonces hay otra vez una cuestión epistemológica sobre lo que es salud y lo que es bienestar y de qué manera esa planta puede aportar o restar. No quito la experiencia del problema de adicción y la adicción como a todo, ¿no? Como se decía, o sea, una personalidad adictiva si no tiene una adicción al cannabis no tendrá otra cosa. Sí. Sí. Entonces, yo le pediría a la ponente, por favor, que hablara más despacio, porque tenemos interés. Ah, vale, perdón. Hablar más despacio. Perdón, que sé que hay poco tiempo. Sí. Perdón, puedes terminar. perdón. Es que no me entero, vamos. Perdón, pues considera que el tiempo era limitado y... Ya, yo creo que ya, tu sí. aportación, Pipi, gracias. Pues seguimos, quédate aquí si quieres. No. Ya está así, no sentado como queráis. Entonces, Súbete a la adelante, silla. Carlos. Quedaros ahí. Abrimos el coloquio para el resto de los asistentes, de los participantes. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna cuestión? Yo voy a hacer una pregunta, aunque ya de alguna manera Pierangela ha abierto el tema. Y el tema se ha tratado en algunas de las intervenciones, básicamente por parte de Blanca. Yo la pregunta que me hago es, ¿la legalización acabaría, la regulación, por tanto, y el control público del cannabis, de la producción, de la distribución, acabaría con las mafias? Yo tengo mis dudas, porque como ha apuntado Blanca, hay, digamos, experiencias contradictorias. En Uruguay parece ser que la regularización integral de la producción y distribución, comercialización del cannabis sí ha bajado. No sé si me escucháis. ¿Sí? No sé, ahora mejor, ¿verdad? Digo que en Uruguay, por ejemplo, sí se ha demostrado que la regulación integral del cannabis sí ha reducido el comercio ilegal, el negocio ilegal, pero sin embargo en California, que es uno de los estados de Estados Unidos que ha, digamos, regularizado también de forma integral la producción y comercialización, no ha habido prácticamente ningún cambio en el comercio y en el tráfico ilegal. ¿Por qué? Porque los costos de producción en un negocio legal son muy altos y no hacen rentable el negocio. Con lo cual se mantiene, o sea, se aflora, determinadas empresas afloran digamos, el negocio, lo regularizan, pero sin embargo otras no les compensa económicamente y siguen por tanto en la ilegalidad. En consecuencia, yo tengo muchas dudas con respecto a si eso acabaría con el problema de las mafias, que es lo que está provocando realmente ese tráfico ilegal, lo que provoca problemas de orden público, es lo que provoca, yo creo que también una sensación de clandestinidad que anima a los jóvenes, esa sensación, ese morbo de la clandestinidad, de hacer algo clandestino, que yo creo que puede ser un componente que anime a niños y a jóvenes a consumir. Tengo mis dudas, lo dejo ahí. Adelante, primero me ha pedido la palabra Rosa Prieto y después Conchita. Rosa, levántate, por favor. Es que no podemos. El modelo norteamericano en cualquier cosa no sirve para nada. Entonces, primero me imagino que allí la producción sería de grandes narcotraficantes
etcétera, y no tengo ni idea, pero me da la impresión que ese no es el problema. Los nuestros no son, me da la impresión, digo, no son grandes narcotraficantes. Por lo cual, esos grandes narcotraficantes se tienen recursos de todo para montárselo, para crear empresas, digamos, legales, etc. No sé, me planteo eso. Creo que no tiene que ver con la problemática nuestra. Y, por tanto, yo creo, es una creencia nada más, que en cierta forma acabaría con los problemas que tenemos con el narcotráfico aquí. Y por otra parte, creo también que eso de que aumentaría la legalización, la mano de obra, sí, la mano de obra legal, pero creo que habría que intervenir ahora en esos barrios porque en cierta forma, aparte de los crímenes que hayan aumentado y tal, pero se mantiene un poco la paz social en esos barrios marginales porque tienen dinero y porque viven de eso. Cuando se legalice, ¿qué pasa con esa bolsa enorme que hay en los barrios Asemillas, La Almejara, etcétera, etcétera? ¿La pregunta va dirigida a Juan Carlos, por ejemplo, o a todo en general? Vale. Si queréis contestar alguno... La paz social está. Yo no sé, no tengo datos, pero a lo mejor usted se quiere decir. Bueno, sí, que creo que está. A ver. Sí, eso es lo que él ha dicho. Eso Sí, es lo por que eso él ha que dicho. Que si se Que legisla si se rompería la paz social. Yo Al pienso desaparecer que ahora mismo, ese mercado. no sé si tengo datos reales, pero al estar todo focalizado en una zona, pues los tirones y todas esas cosas creo que han bajado mucho. Yo no tengo datos exactos, pero bueno, yo creo que todos hemos percibido una mejora de la seguridad ciudadana en general desde que Granada se ha convertido en capital europea del cultivo de la marihuana. Es decir, el número de personas que, claro, pero eso incide también sobre algo que ha planteado Elisa y es, o que ha quedado también en varias exposiciones, y es si esto va a hacer que desaparezcan o no las mafias. Lo que está claro es que cuando termina la ley seca, la mafia intenta continuar, perpetuar el negocio, se da cuenta que eso ya no es posible y a los pocos años aparece lo que se llama la teoría de la desviación. Es decir, lo que una persona que ahora mismo está cultivando en su casa 24 metros cuadrados aportan aproximadamente unos 24.000 euros anuales en rendimiento. Entonces, claro, 24 metros, que es una habitación grande, para que nos entendamos, menos tanto como esta, pero una habitación grandecita, con 8 focos, un aparato y tal, entonces tiene una inversión relativamente pequeña, provoca un beneficio relativamente grande, ¿no?, para una familia. Pero claro, también Juan Carlos ha planteado algo que a mí siempre me ha preocupado muchísimo, y es, por ejemplo, de los menores que viven en ese mismo domicilio y están inhalando continuamente THC y se ven pues, también imbuidos en general por ese ambiente que una regularización pues, podría evidentemente satisfacer. Ahora, si ustedes me dicen que la persona que está cultivando 24 metros se va a ir a Oxford a estudiar un máster o va a irse de ganar pasivamente 24.000 euros anuales a trabajar en la construcción o en la hostelería, pues la verdad es que muchas veces tengo dudas sobre si no se realiza un buen plan de conversión y no se generan empleos y se da formación y esas pequeñas cooperativas, se permite solamente, por ejemplo, a pequeñas cooperativas, pues Pierangela ha planteado, ¿no?, pues el problema que existe con determinadas farmacéuticas en España que quieren monopolizar el negocio del cannabis, que es un gran negocio, o sea que al fin y al cabo mueve muchísimo dinero, ¿no? Conchita. No, gracias. Yo creo que es más o menos incidir en lo mismo que están hablando. Es decir, es que
que ya no está solamente en el polígono de las González, es que está extendido por toda Granada. Es que yo vivo en un barrio de casas solas con bastante extensión, y tú pasas por allí, como allí se puede hacer y nadie se entera, pues ahí hay marihuana por todos lados. Luego fíjate en Boca, en la suya, donde vaya, en Malajena, por donde vaya. Entonces, a mí me parece que eso ha surgido y se ha expandido mucho por la dichosa pandemia. Es decir, hay mucha gente que se ha quedado en paro. Entonces, pues si tienen una habitación, como tú dices, de 25 metros y pueden sacar dinero, pues lo sacan. Y hay una anécdota que es muy curiosa. Una profesora de Almanzaya me contaba que la alumna del instituto le dijo a ella, oye, no pruebas ninguna, ¿qué pasa? Es que, ¿por qué no estudias un poco más? Dice, ¿pero para qué? Si mi familia gana cantidad de dinero sin estudiar, ¿yo para qué voy a estudiar? Si yo me voy a dedicar a lo mismo, que es donde se gana dinero. O sea que es que esto es una realidad, lo que tú dices. Entonces, la alternativa, estoy de acuerdo con Elisa, pero la alternativa tiene que ser muy estudiada, porque si no vamos a hacer vida paralela. O sea que uno van a venir las grandes farmacéuticas por un lado y la gente se va a quedar en la ruina. O sea que un poco... ¿Rula? Hola, me interesó mucho la presentación de la primera ponente de Blanca, sobre todo porque el enfoque que les dio, que me parece bien esencial, es la dependencia de las personas que llegan a consumir cannabis. Y supongo que trata de gente que es adepta no solo a este tipo de producto no tóxico, sino también de lo que es legal, que es el consumo de alcohol. Entonces mi pregunta es, ¿supone usted, no sé si ya ha dicho que legalizar o no cannabis no va a cambiar lo esencial, que es que hay personas que son dependientes de esta sustancia, ¿no? Supone que si en un caso de legalización no si sube el consumo de cannabis, sino que es posible que suba el número de gente de dependencia a esta sustancia. Porque un dato que dio era que el número de chicos que se introdujeron es un 80 y tantos mil, y de alcohol, que es una droga legal, pues fue 300 y tantos, o sea, 4 veces más, porque por el acceso que es más fácil siendo una droga legal. En una posible legalización, ¿puede hacer una suposición de este índole o no está lejos de suponerlo? Vamos a ver, a mí hacer suposiciones la verdad que me cuesta, ¿no? Sí, pero sí que es verdad, pero también te puedo decir que cuando he hablado de las personas que están en tratamiento en los centros de adicciones, nosotros tratamos todo tipo de adicciones, tanto legales como ilegales, y ahora mismo incluso las adicciones sin sustancias, lo que es el juego patológico, las apuestas online, las adicciones a las nuevas tecnologías como al móvil, internet. Bueno, ahora mismo todo tipo son nuevas adicciones que antes no hemos tratado, ¿no? Estos centros se crearon para atender a los problemas derivados de la heroína en el año 85. Y ahora mismo la primera droga que tratamos en número de pacientes es el alcohol, pero con diferencia. Puedo decir que el 34% de las personas que están en tratamiento en los centros es por problemas de alcohol. Después le sigue la cocaína en un 22% y después el cannabis en un 20%. Entonces, suponer que el tema de que una supuesta legalización del cannabis haga que aumente el consumo de cannabis, yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que aunque estén legalizadas las drogas, se consumen por menores. Porque se saltan las normas. Porque no se trata solo de que haya una normativa, sino de que hay que cumplir esa normativa. Y en el caso del alcohol y del tabaco, por ejemplo, y de los psicofármacos también, porque eso no lo he dicho, porque no era el tema, ¿no? Pero los psicofármacos, el aumento del consumo de psicofármacos y de personas adictas a los psicofármacos, también lo estamos tratando en los centros. Y los adictos, y no solo a los psicofármacos, sino también a los derivados opiáceos, como el fentanilo y todo esto, que también son drogas derivadas del opio, que también son fármacos, ¿no? Que se dispensan en las farmacias, ¿no?
y que tienen una prescripción médica, ¿no? Y también son otros productos que también van en aumento, ¿no? Pero yo creo que sin hacer presunciones, quiero decir, miren ustedes, yo no fumo, toso. He estado en Ámsterdam muchísimas veces y nunca he fumado marihuana y he pasado por el Bulldog, he estado en el antiguo Baba Club, he estado en el Smoker y no he fumado porque es que a mí fumar me produce tos, entonces me irrita los pulmones. He estado en Las Vegas y no me gusta jugar, yo juego la lotería de Navidad y punto, rechazo, que no es una cuestión. Y ahora, he estado en Colombia, me he hinchado de café, he estado en Argentina, en vinos de Mendoza, buenísimos. He estado en Chile tomando Carmener. Si a mí me prohibieran el café, cultivaría café ilegal. Soy adicto. Pero adicto además psicológico, al saborcillo por la mañana de mi Nespresso, porque no me gusta trabajar en pijama, para tener este. Entonces, piensen ustedes, si realmente yo he estado en Ámsterdam, no he dicho cosas más fuertes, también he estado en Bangkok, donde estar con una menor es absolutamente fácil. Es que nosotros tenemos autocontrol. Entonces tenemos que generar una población sana y con autocontrol, feliz, y que sepa elegir. Pero realmente, si a mí me prohíben mañana el alcohol, les garantizo que yo busco quien me lo proporcione. Hoy, cuando digo alcohol, están entendiendo ustedes mi buena copita de Ribera. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, si yo he estado en Uruguay, por ejemplo, no, y en California tampoco, pero sí he estado en Ámsterdam, pero que he estado dentro del Bulldog. O sea, que no he estado en la puerta y tal, he estado dentro, con otros amigos que estaban fumando y me molestaba el olor, porque me molesta el olor de tabaco. Vengo de familia de fumadores, pero yo no he fumado en mi vida. Los que sois amigos sabéis que me pedís permiso para fumar en casa, que lo tenéis siempre, pero me molesta, no, pero lo digo, has estado de fiestas y sabes perfectamente lo que te estoy comentando, ¿no? Entonces, lo que quiero que piensen ustedes es eso. O sea, por estar permitido, prohibido algo, ustedes piensan que se va a alterar sustancialmente el patrón de comportamiento. Al contrario, quizá una legalización y una concienciación. Lo importante que es la labor que hace el CPD o la labor que hacen las asociaciones que conciencian, pues por ejemplo, a esos padres que no es normal que sus hijos respiren ese ambiente y estén ahí. Eso sí que es fundamental, y esa educación y esa concienciación. Pero yo no creo que la prohibición tenga ese efecto, y sí puedo hacer ese pronóstico, porque creo que todos ustedes, estoy seguro, ustedes alguna dependencia, aunque sea un hábito, quiero decir, es que también hay dependencias a las redes sociales o a la ludopatía, ustedes piensen si les prohibieran, si lo seguirían haciendo o no. Piénsenlo. A mí me gusta el enlazar con lo que estás diciendo, con lo que dijo Juan Carlos y con lo que han estado comentando antes sobre la legalización mafia o no mafia. Es decir, siempre se dice que en todo el Distrito Norte lo que hay que hacer es un plan integral. Cuando se hace una legalización de cualquier cosa, tiene que ser un plan integral, efectivamente. Y ese plan integral tiene que ver con todo lo que está diciendo Carlos, de ese autocontrol, pero ese autocontrol viene de la educación. Es decir, si tú no empiezas a educar, si tú no das formación con posibilidades, y si tú, por ejemplo, en determinados sitios, las habilidades sociales y las habilidades profesionales que hay son cultivo de marihuana, quizás tendrás que formar o en relación con eso si lo legaliza o en algo que tenga que ver para que la gente se sienta estimulada, incentivada. Oye, y que empiecen a salir y que empiecen a pensar también en otras cosas, pero empieza a educar. Entonces, la educación y tal. Y el tema de las mafias, por ejemplo, aquí en Granada, lo que yo conozco, tanto por la parte de justicia como por otra, pues aquí eran familias, que efectivamente ya estaban antes con otros trapicheos, eran familias. Lo que se intenta aquí es que no se forme un cártel, pero eran familias. Si esas familias se les da la oportunidad de trabajar de otra manera organizada, junto con educación, pues probablemente aprenderemos a no ganar 24.000 euros en una semana y aprenderemos a hacer otras cosas y a tener tiempo para hacer otras cosas y a tener otro. Pero efectivamente esto tiene que ser una cuestión integral. Porque en algunos países como Uruguay y Canadá sí que ha funcionado. Yo no sé, supongo que, como no me he leído las legislaciones no puedo hablar, ¿no? Pero supongo que la legislación de California habrá que mirarla en cómo son las legislaciones y habrá que mirar qué legislaciones han funcionado y cuáles no han funcionado, ¿no? Alicia.
Yo mi pregunta es para Rosa, y es un poco la línea que ha iniciado Carlos y luego Elisa. ¿Hay datos, Blanca, perdona, Sí. Rosa, hay datos, Blanca, de la asociación, de que esté asociada el consumo con la clase social, con la educación, con el ascetismo, con el paro, digamos, para ver eso, si afecta más a esa clase social, cómo tendríamos que elaborar ese plan integral del problema, ¿no? O no, o repercute por igual en cualquier clase social. Vamos a ver, en el tema de las personas que presentan adicción, afecta a todos los estratos sociales. ¿El cannabis? Sí, el cannabis también, a todos los estratos sociales. Da lo mismo la clase social a la que se pertenezca. Está totalmente generalizado. Lo que pasa es que lo que sí que estamos viendo es que cada vez son personas más jóvenes, ¿no? Más jóvenes las que empiezan a presentar trastornos importantes, ¿no? Y luego hay una cuestión que también, es verdad, aquí Carlos ha puesto un ejemplo de su ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo de Carlos no es extrapolable al resto de la población, Carlos, porque tú tienes una edad, tú tienes una formación, tú tienes una vida organizada, unos intereses, una forma de funcionar pues que muy normalizada, ¿no? Pero claro, si eso no lo podemos extrapolar tampoco a niños que están empezando a funcionar, entonces, ¿no? Que estamos reflexionando y esto es un laboratorio de ideas, sí. Voy a decir una obviedad. Quiero decir, las drogas no se evaden. Evidentemente, los que buscan evadirse de su vida son personas infelices. Entonces, lo que tendremos... O para divertirse también. No. Sí. No, vamos a ver, cuando tú te haces adicto a una sustancia... O sea, yo no quiero pensar para divertirme controlar la sustancia. Porque, oiga, es que yo llevo desde los 18 años consumiendo alcohol. Y consumo alcohol con una pauta bastante regular. Y nunca he tenido ningún problema con el alcohol porque controlo la sustancia. Y la utilizo lúdicamente, ¿eh? O sea, que a mí, ¿te acuerdo una vez que le pregunté a una amiga de mi madre con 80 años, y le digo, pero Antoñita, ¿a usted le gusta el gin tonic? Y me dice, no, el gin tonic no, sus efectos. O sea, me encantaba, o sea, me parecía amargo y tal, pero le encantaba el amarillo, con 80 años. Entonces, claro, sé que parece muy básico el debate, pero entonces lo que tenemos que hacer es pensar, porque las personas que llegan con una adicción de redes, de esto y tal, no, cuando llegas a la adicción es porque tu vida no te satisface. Entonces lo que tenemos que pensar es en crear una sociedad en la que las personas no quieran evadirse de su vida. ¿Por qué han crecido el uso de las drogas? Pensé en ustedes, por ejemplo, en el Lexatin, la venta del Lexatin. ¿Por qué han crecido durante la pandemia por angustia existencial? Porque todos nosotros hemos sido menos felices. Y el Lexatin ha crecido un 40% en recetas, no lo estoy diciendo yo, un 43% en recetas en nuestro país. Claro, porque somos un 50% más infelices como ciudadanos, todos. Entonces... Ya, no estoy de acuerdo. Perdonad. Hombre. Bueno, perdona que discrepe. Ya. Pero creo que le toca a Jesús. A Jesús le toca intervenir. Bueno, primero es pediros disculpas porque hemos encapsulado la sede y todavía no tenemos el punto de coincidir que se escuche con el aire acondicionado que hay puesto. Pero es cuestión de tiempo. Lo segundo es felicitar a Rosa porque llevaba razón, efectivamente ha sido una mesa espléndida. Porque, tal y como apuntaba en el Prado, en un Ateneo repartimos y compartimos ideas. Efectivamente, había muchas ideas que se han puesto encima de la mesa. Yo voy a poner la mía. El Ateneo es una asociación sin ánimo de lucro. Y hay asociaciones que se llaman empresas, grandes o pequeñas, que tienen ánimo de lucro. Pero en el tema de la marihuana lo que tenemos no es ánimo de lucro, es afán de lucro. Y creo que el afán de lucro es a nivel general, pero también a nivel individual. Un toxicómano tiene afán de lucro.
Segunda cuestión que me parece importante a este respecto. Efectivamente, la sintomatología contemporánea es adictiva. No solo para las cuestiones de drogas, también para otro tipo de síntomas como puedan ser los trastornos ansiosos depresivos, crean adicción. Y eso tiene su explicación en la época que estamos viviendo, que no es la época en la que empezamos en los años 80. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Entonces, ¿cómo regular el afán de lucro? El afán desmesurado de lucro, que ya lo intentó Lutero en su momento. ¿Vale? Y no estamos hablando de cualquier cosa. Que ya incluso se habló en su momento del espíritu del capitalismo, acordados de los textos clásicos en los que nos formamos. ¿Cómo regular el afán de lucro? Porque eso es lo que, a fin de cuentas, está acabando con una de las cuestiones que teníamos en esta zona de España, que es la cultura mediterránea, que es una cultura solidaria, que es una cultura colectiva, que es una cultura de grupo, que es una cultura de apoyo familiar. Todo eso, el afán de lucro se lo carga, porque el afán de lucro es muy individualista. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy por la legalización de la marihuana, claramente, porque creo que eso hay que regularlo. ¿Cómo? Lo podemos estudiar. Una de las cosas que me gusta de este debate es que no hay ninguna conclusión clara que, digamos, podemos llevarla ya a efecto. Pero sí que creo que conviene que vayamos pensando que tanto afán de lucro va a acabar con la civilización. Y eso sí que tenemos que pensar. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Y hay alguna más? Porque vamos a cerrar básicamente porque como hemos empezado muy tarde, se ha hecho muy tarde y hace frío en la sala. ¿Alguna más aparte de esta palabra? Pues cerramos contigo. Gracias. ¿Tú también? ¿Tu palabra? Adelante. Bueno, yo quería comentar dos cosillas sobre lo que habéis dicho. En primer lugar, sobre todo el blanco, me ha llamado mucho la atención ese 20%. Me gustaría saber si hay más datos que profundicen un poco en la teología o en las causas que pueda haber detrás de eso, ¿no? Porque, no sé, muchas veces hay unas personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? ¿Hasta qué punto la persona ha empezado a consumir para aliviar los síntomas de esa depresión, o hasta qué punto es el hecho de fumar cannabis lo que le ha, o consumirlo por otra vía, lo que le ha provocado la depresión, por un problema biológico, por ejemplo, bioquímico? Y también en esa línea, yo sí he visto algunos datos de algunos estados de Estados Unidos donde ha bajado el consumo de los antidepresivos, ansiolíticos y otras drogas. De España no tengo ningún dato, así que no me atrevo a opinar, pero sí es cierto que también habría que ver ese 20% está fumándose un porro o está consumiendo marihuana para tomar menos Zolpidem para dormirse o menos alprazolam, o lo está tomando para irse de fiesta y emborracharse, ¿no? Porque son usos totalmente distintos. Hasta qué punto hay un policonsumo, hasta qué punto lo que hay es una automedicación que baja otras drogas más duras, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para mí. Y sobre lo que comentaba Carlos, que también me pareció muy interesante, estoy bastante de acuerdo prácticamente en todo, lo que ha dicho al final, ¿no? Habría que entender de dónde viene la adicción, ¿no? ¿Qué le pasa a esa persona para hacerse adicta? Porque una persona no se mete una raya de cocaína un día porque la apetece así, sin ningún tipo de precedente, ¿no? Y a mí me gusta mucho un psiquiatra canadiense que es Gabor Mate, que habla mucho no de dónde, dice que la clave no es de dónde viene la adicción, sino de dónde viene el dolor que causa la adicción, ¿no? Entonces le pregunta a su audiencia, ¿por qué hay gente que está a consumir la droga de la que depende? Y entonces la gente dice, pues porque me daba la capacidad de alejarme o desconectar de mi dolor emocional o físico, porque me daba la posibilidad de trabajar de manera productiva, porque me permitía ser creativo y pensar de manera divergente. Y entonces él dice, se pregunta de manera retórica, ¿y qué niño cuando nace o cuando es pequeño no tiene esas habilidades, ¿no? De estar un día entero sin dolor, de estar un día entero siendo creativo, de estar un día entero haciendo cosas que le gustan, ¿no? Sin estar en la cama tirado porque está deprimido, ¿no? Entonces yo creo que es clave entender eso, porque tenemos una sociedad tan increíblemente adicta y, como decía otro compañero con el tema del afán de lucro, ¿no? Con lo que dicen los psicoanalistas de que no hay limitar voces, ¿no? ¿Por qué no paramos de engancharnos a cosas? Porque esta sociedad capitalista es tan adicta, ¿no? Ya vamos. Solo eso. Bueno, en relación a la pregunta que me ha hecho a mí,
lo que preguntas que antes, la gallina o el huevo, ¿no? Claro. Si esas personas que tienen trastornos mentales ya lo tenían antes de ser consumidores, ¿no? En algunos casos sí y en otras no. El hecho del cannabis, lo que sí se ve es que exacerba lo que tiene que ver con una enfermedad tan importante y tan terrible como es la esquizofrenia. Un único consumo de cannabis en personas que puedan tener cierta predisposición a padecer esa enfermedad puede actuar como detonante para que aparezca. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas pensamos que somos normales, ¿no? Nadie piensa que no lo es o que tiene una enfermedad mental o que normalmente todo el mundo piensa que es normal, ¿no? Entonces, el hecho de iniciarse en el consumo de una sustancia, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el inicio del consumo se empieza a edades muy tempranas, en la primera adolescencia, juventud, ¿no? Y bueno, y normalmente se suele iniciar pues por curiosidad, en grupo, en el grupo de amigos, y es verdad que existen una serie de carencias y de habilidades sociales que muchas veces influyen en que uno haga lo que hace, se inicia en el consumo porque lo hacen los demás, pues por ese miedo al que dirán, a verse excluido del grupo. El uso casi siempre es recreativo y así es como se inician las personas. Yo me he encontrado muy pocos casos, ahora mismo es que ni lo recuerdo, ¿no? Todos los casos que yo he visto de historia de consumo, todos han sido inicios de consumo en el ámbito recreativo, en el ámbito lúdico. Es verdad que no es lo mismo hacer un uso ocasional de una sustancia que cuando se pasa a un consumo habitual. Ya estamos hablando de que hay ahí otra serie de características que están haciendo que la persona tenga un consumo continuado, ¿no? Y ya no es solo lo lúdico, sino que ya empieza a extrapolarse y a que la persona esos consumos lo extienda a su vida habitual, ¿no? Y ahí ya es donde empiezan a aparecer otra serie de problemáticas, ¿no? Y otras carencias que esa persona tiene y que en un momento determinado, por ese proceso de adicción neurobiológica y bioquímica que todas las sustancias tienen, pues cuando la persona no tiene unos factores de protección que puedan realmente contrarrestar los efectos de la sustancia, es cuando empiezan a producirse ese proceso adictivo. En ese proceso adictivo, pues aparte de la sustancia en sí, van a intervenir otra serie de componentes que tienen que ver con lo personal, con lo social, con lo ambiental y por supuesto también, pues muchas veces con cuestiones también de enfermedades que van apareciendo pues porque todas las drogas tienen una característica y es que son tóxicas y la toxicidad hace que también aparezcan problemas, ¿no? y enfermedades en la persona, ¿no? Entonces yo no te puedo decir exactamente el porcentaje de personas que vienen allí que presentan previamente una patología. Tan solo te puedo decir que sí que es verdad que hay un porcentaje importante de personas que ya vienen diagnosticadas de los centros de psiquiatría, ¿no? De centros de salud mental, ¿no? Y que vienen derivados de allí porque consumen cannabis y el cannabis lo que hace precisamente es empeorar esa enfermedad, ¿no? Muchas gracias, Blanca. Ya me pide Pierangela un segundo, una última intervención. Solo quería aportar que ahora mismo, en cuanto a la definición de categoría de uso dentro del mundo del cannabis, se está utilizando asociativo, de investigación, se utiliza la definición de uso adulto, que ha sustituido un poco, reemplazado el uso recreativo. En el sentido, se entiende que es el uso adulto, el uso que justifica cualquier uso que no tenga que ver con un menor y que tenga que ver con la autorregulación, porque también se han realizado muchos estudios desde la antropología y la sociología a nivel europeo, donde se ha visto que los adultos, como bien decía Carlos,
como bien decía, un adulto sano es capaz de regular su consumo. Y este consumo acaba siendo un derecho, dentro de lo que cabe, ¿no? Igual como el alcohol, ¿no? Por eso una legalización, o sea, la marihuana se consume en todo el mundo, y hay que decirlo, y la producción no llega a pasarte la necesidad, porque si no, no habría lugares como Granada. Entonces es una realidad que no se puede obviar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperemos que haya servido para informar y para formar opinión.